Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Partir, Camilo, entonces de lleno. Podríamos partir con recortazos, rebelión de contra Mira, Quirós. es muy importante para nuestros ciudadanos que nos ven y nos escuchan. Todos estos temas tienden a confundir. Aquí tenemos secuencialmente dos situaciones. Pero hay una introducción. En la campaña de la derecha sin complejo, sostenía, entre otras cosas, que había que reducir el gasto público en 6.000 millones. Sí, lo dijeron en campaña. Ahora, les recuerdo que todos los economistas, incluyendo los de derecha, le decían al candidato a Casi Quirós cómo lo va a hacer. Bueno, lo hizo. Lo está haciendo. Lo está haciendo. ¿Cómo es el primer capítulo? Una orden a los 25 ministerios de reducir en un 3% el presupuesto 2026. No lo confunda con lo que quiero explicar después. Uh-huh. ¿Cuánto es el presupuesto de la Nación Ciudadanos aprobado para este año? 90.000 millones de dólares. En consecuencia, el recorte del 3%, el 1 son 900 millones de dólares, por 3, 2.700 millones de dólares. ¿Vamos? Así es. Como es fijo, es un porcentaje fijo, para todos los 25 ministerios, lo que hay que aclarar es que los ministerios más golpeados en términos cualitativos es salud y educación. Son 1.000 millones de dólares menos, o sea, un tercio de los 2.700, eso está en dos ministerios, salud y educación. Ahora, para el presupuesto vigente, 500 millones de dólares de salud, 500 millones de dólares de educación. Ahora, lo que tenemos de noticia ahora no es un recorte sobre el recorte, no. Así se ha hecho siempre. Se está preparando en el Estado, en el aparato ejecutivo, el presupuesto 2027. Entonces lo que publicó CIPER, esos 260 programas que tienen que acortarse en un 15%, es para el próximo año. 2027. Claro. Pero quiero darles un dato, porque hay tanto, un dato nomás, que yo creo que es el que más ha conmovido a la ciudadanía. Es el tema del recorte de la PGU. El ministro Quirós ayer decía que no un recorte, sino que el ministro Quirós estableció un concepto, fraude social. Es decir, gente que no merece la PGU y está ahí. Sí. Bueno, para que ustedes sepan, si van a aprovecho, la PGU abarca 2.200.000 mayores de 65 años, hombres y mujeres, que tienen un solo requisito. Dos. La edad, 65 años, hombre o mujer. Y el segundo requisito, que tienen que acreditar que tienen un ingreso inferior a 1.200.000 pesos mensuales. Esa decisión, ese requisito va acompañado que la PGU no es universal, es para el 90% de los mayores de 65 años. Divididos en 10 deciles, y el que queda excluido, en buena hora en mi opinión, es el 10º decil. O sea, aquel mayor, hombre o mujer mayor de 65 años que tiene un ingreso igual o superior a 1.200.000 pesos mensuales, no tiene la PGU. Entonces, cuando el ministro de Hacienda dice parejo, 15% de la PGU, ¿saben ustedes cuánto cuesta la PGU este año? 6.500 millones de dólares. Entonces yo hice, cuando venía para acá, hice en el mate. ¿Cuánto es el 10%? ¿Cuánto es el 1%? O más fácil, ¿cuánto es el 10% de 6.500 millones de dólares? 650 millones de dólares. Y como es el 15, ponle 325. Sumo, me da 1.000 millones de dólares. El problema ciudadano es el siguiente. Ya hay que decirle al ministro que, oiga, ¿usted cree que de los 2.200.000 beneficiados, unos 400.000 lo están engañando para determinar esa cifra? La gente, mira, estas cosas hay que ser riguroso, ir al detalle. Y además esta cosa que sea parejo para todos, el 15% en los 260 programas. Y además, si fuera así, yo lo haría al revés. Determinaría primero cuántos son los que están haciendo fraude y ahí recorto. Claro. Aquí al revés. Recorto masivamente y después en una vez, es que para mí es imposible que el 15% de los 6.500 millones de dólares que significan el presupuesto en buena hora la PGU esté un 15% de fraude. Lo mismo me ocurre con la gratuidad universitaria. Dicen que el 7º decil desapareció. Bueno, pero
Bueno, hay un problema de fiscalización, de norma. Pero yo creo que lo que hay detrás, finalmente, con esto termino esta parte, lo que hay detrás es un intento ideológico de reducir el Estado y en paralelo ampliar la cancha para el sector privado, pero no para el almacenero en la esquina, para la gran empresa. Miren, yo siempre es bueno leer los diarios y analizarlos. Hoy día en el Mercurio vienen, pero 2 homenajes al gobierno y al ministro Quirós. ¿Okay? La medalla Lenin, ¿quién la otorga? El grupo Angelini y el grupo Quiñenco. Era que no. Oye, pero homenaje, este es el camino correcto, decía el nuevo gerente general de Quiñenco. El Quiñenco es el grupo más grande económico de Chile. Y Angelini, oye, pero esto tiene que resultar. Pero obvio que tiene que resultar si los beneficiados son ellos. 2.000 millones de dólares en la rebaja del impuesto a la gran empresa. Más 800 millones de dólares es la integración del sistema. Más 20 millones de dólares se elimina el impuesto al capital en la compra de estas acciones. Y ya la cueca en pelota es que las casas de esos muchachos, si tienen más de 65 años, dejan de pagar contribución. ¿Qué tal? Esa es la llave. Oye, Rafa, pero hoy día en la mañana, justamente respecto al ministro Quirós, vimos declaraciones de los otros ministros. Habló Rao, habló Poduje, y dijeron, el ministro Quirós es un ministro más, mi único jefe es el presidente José Antonio Kast. ¿Se puede catalogar como una rebelión, cree, lo que está ocurriendo con los otros ministros? ¿A nadie le gusta que le corten el presupuesto? No, yo no creo que sea una rebelión. Yo creo que es un desplante. Porque si Quirós está ahí es porque lo puso Kast. Y Kast le ha dado poderes plenipotenciarios para hacer las reformas, precisamente en ese sentido, una reforma de corte ideológico, y no quiero ser peyorativo con la palabra, es su forma de ver el mundo. Esa forma que se cambió en 1990 cuando asume el presidente Elwin y que le dio a Chile los 10 años de crecimiento más grandes de su historia. Y que se cambió también con Bachelet, y que Kast ha usado constantemente el argumento de que eso frenó el crecimiento, pero eso tiene un correlato mundial de países expuestos a los commodities. O sea, países tan diferentes como, no sé, Nueva Zelanda, también tuvieron ese periodo en que no crecieron al ritmo en que creció Chile. O sea, esto es cifras que muestras y cifras que ocultas. Porque mostrar cosas y ocultarlas ha sido la estrategia de campaña de todo el mundo, siempre. Pero en el caso de José Antonio Kast, a mí siempre me extrañó, digamos, cómo en su primera campaña presidencial dijo todo lo que quería hacer. En la segunda campaña presidencial dijo afuera de Chile todo lo que quería hacer. A propósito, los medios no replicaron casi nunca lo que dijo en España, lo que dijo con Orbán y todas esas cosas. Orbán, a quien le mandó deseos de éxito. Una franja justo electoral, justo antes de que le dieran una paliza y lo sacaran, entre otras cosas, por corrupto. Y se negó a contestar las preguntas de forma directa en todos los pocos debates que hizo en Chile. O sea, todo el mundo debió haber sabido cómo venía esta mano. Obvio, pues toda razón, Rafa. Todo el mundo debió haberlo salido si hubiera ocupado un poquitito de esa cosa que llamamos neocórtex, la parte más externa del cerebro, que es la que piensa, dicho sepas. Y que al final del día, a mí me prueba dos cosas, digamos. La gente cree lo que quiere creer. Y dos, tú, si controlas un poco la información que das y la que no das, puedes hacer que la gente crea lo que quiere creer. Si todo esto se veía venir. Daniel Matamal hizo una columna preciosa sobre Quirós, donde hablaba de esta suerte de neorevolución conservadora y liberal, liberal en el sentido más Chicago Boy de la palabra. Y vamos para allá, a no ser que alguien ponga un poco de cordura, porque acá además hay una confusión dentro que es preocupante. Que salga una ministra diciendo estamos en quiebra, que tenga eso, quiero decirle que no es así, que después haya recortes, no, que son reformulaciones, que salen ministros en paralelo a decir cosas diferentes. Eso crea confusión. Y por supuesto,
a mí hay algo que me preocupa particularmente. El presidente dijo, no vamos a tocar la PGU, no vamos a tocar el CAE, no vamos Es a... más, dijo, yo amo PGU. Yo esa fue amo la PGU. Sí, la campaña. campaña. Digo, nosotros no vamos a indultar presos por delitos de lesa humanidad. ¿Y qué hizo cuando entró? Empezó a ver cómo indultar a presos por delitos de lesa humanidad. Empezó a ver cómo va a recortar los gastos que siempre que le preguntaron dijo que eso se iba a ver por el camino. Está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer. Y bueno, ¿por qué habríamos de extrañarnos? Pero es confusión, es descoordinación. Hay una descoordinación, claramente. O es como dicen algunos medios y analistas de distinto orden, que hay dos almas en el gobierno y que están operando hacia su lado. Se dice, por ejemplo, ya tenemos a Quirós, que podríamos decir incluso a Quirós no le interesa que su reforma tenga cierto consenso social, le interesa que en verdad se apruebe, necesitan los votos del mundo PDG y estamos listos. Y tenemos por otro lado al ministro de las Express, que va y conversa no solamente con el PDG y logra un acuerdo. Sí. Se reúne con el PC, se reúne con el Y lo Frente Amplio critican. y lo critican. ¿Hay dos almas que están empujando para su lado o hay No, siempre confusión de hay coordinación? más de un alma yo tengo 10 años ahí, así que... pero aquí es clave la decisión del presidente. O sea, yo peleaba con Velasco, pero la presidenta toma la decisión. Se acabó. ¿Y quién gana esa pelea? Espérate, en el caso de Izaguirre, la ganó Velasco. En el caso de Izaguirre, no, ahí estábamos más afiatados, Izaguirre, Insulce y yo. Pero cuando había una cosa que que no le parecía al presidente Lago, se acabó. Se cortaba. Se acabó. Entonces yo entiendo al presidente que está complicado porque esto que sea vocero todos los días, que reemplace a varios ministros, que salga a defender al ministro, ese no es la pega, el presidente es al revés. Los ministros somos los espadachines del presidente. ¿Y para qué decir el vocero? La vocera en este caso. En este caso la vocera. No. Pero yo creo que al final, como dice el Rafa, al final aquí hay un proyecto ideológico, la gente cree en eso legítimamente, pero choca con la realidad. Porque cuando yo te recordaba al inicio de que los economistas decían, pero a ver, Quirós, ¿cómo voy a hacer esto? No había otra fórmula de hacerlo que rebajando gasto público. Y tú comprenderás que cuando tú le pides a la ministra Arzola que recorte 526.000 millones de pesos, 500 millones de dólares, Claro. o sea, aunque eche a todos los choferes, eche a todos los asesores, venda todos los autos y ande en bicicleta, tiene que entra en los programas. En la ministra Somalí, 516.000 millones de pesos. Ahora, ella es bien hábil, porque logró, parece que un primer paso, que le rebajen 435.000 nomás. Pero igual, aunque eche a todos los asesores, aunque cierre todas las suscripciones a las revistas médicas. Esas lucas son 2 hospitales de alta complejidad, para hacernos una idea. O sea, es muy fuerte el volumen de la reducción. Ahora, esto en ese plano. Ahora, desde el punto de vista de la opinión pública. No hay vocero o vocera que resista la siguiente pregunta de un periodista en el patio de los Naranjos. Ministro o ministra, explíqueme por qué usted simultáneamente rebaja el gasto público en 6.000 millones de dólares. Traspasa a la gente 560 millones de dólares mensuales para que se consuma la crisis de Irán. Y junto a eso le rebaja al 2% de las empresas 2.000 millones de dólares. Yo creo que ni un premio Nobel de vocería es capaz. Salvo que hay para no queda otra. O como dice Quirós, la tarea de su corta reforma no es recaudar, es crecer. Pero bueno, entonces, ¿cómo es la cosa, pancito? Quiero, eso, ¿Qué tal? gracias, perdedor. ¿Qué tal? Quiero preguntar, porque también mucho se ha hablado, Rafa, del rol del Estado, ¿cierto? Que el Estado ahora está haciendo como, estamos protegiendo una rentabilidad económica más que una rentabilidad social, porque los derechos sociales para una empresa no rentan, o sea, ayudar o dar bonos. Perdona, pancito, no renta, ¿sí? me inspiraste. ¿Sí? Pucha. Hoy día, Juegue. hoy día, Antigüedad constituye grado. a propósito de lo que acabas de decir, Sí. hoy día, en el Mercurio, Economía y Negocio, la empresa Llanza, Industria Azucarera y Industria Azucarera Nacional S.A., creada bajo el Estado interventor de los 40 y los 50, privatizada por Pinochet, hoy día está en manos de unos gringos, no sé cuál gringo.
Llanza, por favor escúchenme, generó que en vez de importar caña de azúcar de Brasil o de Cuba, porque en Chile no hay caña de azúcar, ¿estamos? Caña muy harto, pero de azúcar no. Síganme. Se dijo, la remolacha es un buen insumo para producir azúcar. Remolacha azucarera. Y ahí están las plantas de Llanza, en la centro-sur del país. Pues ayer, el directorio de Llanza dijo lo siguiente. El azúcar afuera está muy barata y en consecuencia cancelo los contratos de casi 500 agricultores que le producían remolacha para ser refinada en Llanza. ¿Qué primó ahí, Pancito? ¿Qué primó? La lógica económica inmediata, y les da lo mismo dejar en la calle a 500 pequeños y medianos agricultores. Ese es el neoliberalismo puro y duro. Ahí está. Entonces yo iba a decir, a propósito que el profe también me inspiró, Rafa, ¿esto es un problema comunicacional o definitivamente la derecha o esta derecha sin complejo está planteando desmantelar el Estado o ya me pasé 3 puentes? No, a ver, primero, la derecha chilena no es la derecha de todas partes del mundo, ¿ok? La derecha chilena está muy cargada a la derecha. En cualquier parte del mundo, no sé si lo dije alguna vez acá, los partidarios de Johannes Kaiser estarían, bueno, en Alemania estarían presos, varios de ellos. Porque dicen en privado cosas que, y se han filtrado, cosas que están prohibidas por la Constitución alemana por defender el nazismo y por varias cosas por el estilo. Entonces, ideológicamente, todo el espectro chileno está corrido a la derecha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para gran parte del espectro político de derecha, un socialdemócrata es un comunista. Obvio. Es un comunista. Entonces, la pureza ideológica que menciona el exministro y teniente en la reserva, ciudadano teniente, es que el Estado es muy grande, que el Estado debe desaparecer, que el Estado es Adam Smith. El Estado debe solo permitir el juego de los privados. En la Segunda Guerra Mundial, Keynes, por eso hablamos siempre de él, dijo, no, el Estado debe tener una capacidad de dirigir el empresariado, la economía, para detectar las falencias. Ahora bien, hay una lógica pura y dura que además es muy inmediatista. O sea, no me extrañaría que alguien dijera, bueno, pero vendamos Codelco. Es algo a lo que le podemos... la crítica a Pacheco subyace lo que siempre han querido. Claro. Pinochet no pudo privatizar Codelco, muy simple, porque y conozco el tema, porque las Fuerzas Armadas, el 10% no de las utilidades como era antes, de las ventas de Codelco permitían la compra del sistema de armas. Obvio. Ahora, ayer había una columna de Víctor Orellana, ex vicedirector de lo que ahora es Senapred, antes de la ONEMI, que a mí me parece que da en el clavo precisamente. Dice, entre los recortes van a salir todos los programas de prevención de urgencia, desastre, los entrenamientos para tsunami, todo eso. ¿Por qué? Porque no son restables, no lo son. Ahora, el día que hay un terremoto, un tsunami, y que se mueren 1000 personas, evidentemente esa plata recortada es responsable. Y en el Estado hay eso que se llama rentabilidad social, que no es rentable económicamente, pero la carretera austral construida por Pinochet era pura rentabilidad social. Obvio. El puente que se está haciendo a Chiloé es rentabilidad social. La inversión que tú haces en educación es rentabilidad social. La que haces incluso en seguridad es rentabilidad social porque te evita costos a futuro. La prevención del tabaquismo, hablando de... es rentabilidad social para... Yo soy el tabaquista. No, con orgullo. Yo lo dejé, pero no soy un evangélico arrepentido. ¿Por qué se empezó a hacer tanta campaña contra el tabaquismo en los adolescentes? Porque nos dábamos cuenta que cuando llegaban a los 50 años estaban con enfisema, tenía que darles asistencia. El costo fiscal es enorme. Exacto. Era por eso hay que subirle los impuestos también. Porque los impuestos no alcanzaban, aunque fueran altísimos, no alcanzaban a pagar eso. Entonces, la rentabilidad social no son solamente los choferes que tengan el ministerio. Es un nivel de abstracción un poco más alto. Un poco más alto, no es tanto. Pero esa información constantemente se
satiriza, se simplifica. En Chile uno de los problemas más graves es que hay que complejizar el debate, no simplificarlo, porque tú de simple a simplista tienes un tramo muy corto y en Chile el debate se ha vuelto simplista. Yo diría ramplón. Es interesante lo de las tabacaleras porque de hecho el que nombró presidente Kast en el Servicio de Impuestos Internos era justamente alguien que asesoraba al mundo de las tabacaleras. Se ha hablado poco, son de esas cosas que pasan. El contingente que llega al gobierno en general proviene del sector privado potente. Yo me he fijado en todos los cargos como de segundo nivel, ¿no? Impuestos internos, las balas de plata que se llaman. ENAP. Es gente que proviene del sector privado. Pero quiero decirte algo, Pancita, además. El ataque contra el Estado en Chile, además, no considera que el Estado en Chile es muy pequeño. Sí. Después de Pinochet. Y la forma de expresar eso como no es que me levanté como anti-Estado, no. Muy simple. ¿Cuánto es el gasto tributario del Estado en relación con el producto que es la medida universal? En Chile el 20-21%. ¿Cuánto en Europa? 84%. Pero además, por el principio de subsidiariedad de Jaime Guzmán, el Estado no solamente tiene poca plata, sino que se hace cargo de la mayoría que no tiene los recursos para ser rentable para los negocios de salud y educación. 2 ejemplos. Yo estoy en ISAPRE. ¿Cuántos somos los que estamos en ISAPRE? 14%. Nos rascamos con nuestras propias uñas y nuestro 7% que en el estricto rigor es 10%. Bueno, y el 84% que está en FONASA, ¿quién se hace cargo? El Estado. Y fíjense que el 7% que coloca ese 84% cubre 1/5 del presupuesto de salud. El 80% tiene que ponerlo en el Estado central. No alcanza el 7% del 84%. Y en educación, miren, mis hijos y mis nietos, nunca pedí plata al Estado yo. Pero somos 9 de cada 100. 9 de cada 100 estudian en el colegio particular pagado. ¿Quién financia el 91% restante? El Estado, o en los LEP, o en el municipio, o en el particular subvencionado. Ese Estado con esa enorme responsabilidad, 84% en salud, 91% en la matrícula en básica y media, y anda a decirle a la derecha que hay que ponerse con más. No, llegó el comunismo, el bolchevismo, Corea del Norte, Kim Il-sung. Y le faltó la PGU. La PGU, obvio. La PGU está con 2.200.000, 6.500. Mire, que los números son impresionantes. ¿Y los militares? Claro, pero lo militar tiene el... Que también va al costo del Estado. Obvio. No, lo que va en lo militar al costo del Estado es la previsión. Eso. La previsión tiene unos 2.300 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque el sistema previsional de las Fuerzas Armadas es el sistema de reparto. ¿Y eso no lo han recortado? Entonces, y la cotización es el 6%. Entonces, la cotización de las Fuerzas Armadas activas alcanza a cubrir como el 7% de la necesidad. El 93% proviene del fisco. ¿Te fijas? Sí. Entonces, por eso iba, la previsión, además la PGU. No nos olvidemos que la PGU empezó como una adicional, no me acuerdo del nombre, que le puso Michelle Bachelet. La pensión básica solidaria. Exacto, porque en Chile la PGU es como podía ganar 50 lucas. Obvio. Podía ganar 50 lucas de pensión. Obvio. Y estaba legitimado por el Estado, no por el gobierno, por el Estado. Pero fíjate, Rafa, y ahí ha ido creciendo ese gasto. Pero los números son impresionantes. Ya he repetido 10 veces. La PGU, 6.500 millones de dólares. Los almuerzos y desayunos, 1.000 millones de dólares. La subvención escolar para el 91% de la matrícula básica y media, 8.500 millones de dólares. Para nombrarte los grandes números. Ahora, esos 8.500 millones para financiar mes a mes al 91% de la matrícula permiten promedio financiar con una subvención de 160 lucas. ¿Qué día un cabro promedio con 160 lucas mensuales por 10 años o por 12 va a poder competir con el que invierte su papá, su mamá, su pareja, su apoderado, 500 lucas? Y nos escandalizamos todos los años, diciembre, enero, cuando viene el ranking de los 100 mejores colegios que ingresan a la universidad. 99 el año pasado, 99 particulares pagados. O sea, 9 de cada 100 tienen el privilegio, no por ello. Al invertir sus padres 500 lucas mensuales, oye, échate una competencia con el de 160.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, Oye, me dio hasta calor. se enojó, profe. Y eso que Oye, entonces, ¿es insostenible este recorte del Estado considerando que estamos en un país como Chile donde el Estado es tan pequeño y se está recortando todo? Como cuál se ve bien caótico todo, como de a dónde se va a subsanar este recorte gigantesco? Deuda. Si acá Pero entonces, hay, ¿por qué no nos deudamos? hay un problema de convergencia. Tú no puedes aumentar, o sea, en realidad, no puedes disminuir la recaudación y a su vez cortar, no convergen. Exacto. No van hacia un punto. Y esto creo que lo dije la vez pasada. Ignacio Briones dice, esto va a dar resultados de 8 a 9 años. La experiencia internacional es que sí, sube el empleo, pero después se estabiliza y el crecimiento tampoco tiene ese salto. Eso lo vieron Margaret Thatcher, lo vio Ronald Reagan. Sí. Lo han visto, todos los que han hecho eso no les ha funcionado. Entonces, ¿cuál es Y además se recauda menos. Es que ese es el punto, se recauda menos, el empleo no tiene mejor una alza Y significativa. eso lo reconoció el propio Quirós, lo del empleo. Pero si todo eso está en la experiencia internacional, donde Irlanda es la única excepción porque tiene una mano de obra ultra calificada, donde en Chile tenemos mano de obra no calificada por todos lados y la educación no crea mano de obra calificada. Entonces, esto es una reforma que va en beneficio de un 2%, porque además la estructura tributaria, donde el IVA es lo que más recauda, después el impuesto a la renta y después las empresas, acá se está proponiendo que de ese salto de bajarle a las empresas, pero que de las personas más ricas puedan hacer la trampa. Ya pagué acá, entonces no pago acá. Entonces reintegran eso y tenemos un beneficio para las personas más ricas que aunque tengan empresas van a pagar menos, van a pagar mucho menos. ¿Y quién se va a llevar la carga tributaria de siempre? El IVA, el impuesto a la renta, que son las personas que no son las más ricas de Chile, ni mucho menos. Claro, una anomalía en Chile es que el impuesto al IVA tiene un porcentaje altísimo, 45% de la recaudación general de impuestos. Eso es único en el mundo. El IVA es fuerte además, 19%. Fíjate que hay países mucho más avanzados que nosotros que tienen un IVA parejo. España tiene 4%. Hay otros diferenciados. Alemania tiene diferente. Francia tiene diferente. Italia tiene diferente. Pero aquí la ortodoxia, como recauda, porque además el IVA es el impuesto que tiene menos evasión y elusión. Trabajo de Corral hace algunos años atrás. 18%, y que es regresivo. Claro, 18% de elusión y evasión en el IVA. 45% de ilusión y evasión en la primera categoría, la empresa. 45% de ilusión y evasión en el global complementario. Dicho de otra manera, si en Chile se pagaran no nuevos impuestos, los que hay, tendríamos una recaudación anual de 15.000 a 16.000 millones de dólares. ¿Cachai? Si se pagara lo que hay. Además, yo en ese caso incluso podría rebajar impuestos una vez que todos lo paguen. Porque fíjate, una inyección, si tenemos 90.000 millones al año de presupuesto, pasar a 105.000, a 110.000. Podría duplicar al tiro la subvención, pues. Para acercar y disminuir la brecha entre el cabro que de particular pagado y el cabro del SLEP, el municipal y de subvención. Profe, pero a propósito de eso mismo, y para ir cerrando, porque se tiene que ir a clase. Sí. Oye, estoy impresionado con los pelados que estoy quedando. No fuera broma. Y le brilla. Y le brilla la pelada, güey. La luz le juega con. Pero ahora hay muchos tratamientos, profe. No, jamás. ¿No? No. Ni laca ni tratamiento. Dignidad. Profe,